tema que me preocupa especialmente, ¿no? Porque de alguna manera nosotros el gobierno de la ciudad se ha organizado desde hace unos años con una idea muy potente desde mi punto de vista, que parece contradictoria con la globalización en la que estamos metidos, también globalización del riesgo, como se puede ahora comprobar, que ha sido un poco reforzar la idea de que las ciudades son muy importantes en su capacidad de asegurar el bienestar y unas formas de protección significativa para la ciudadanía digamos, desde el aprovechamiento de la diversidad, ¿no? Perdón, de la proximidad. Hay un libro muy interesante, ¿no? de un catedrático de Nueva York que falleció hace unos meses, que ya me acordaré luego del nombre, que decía que el título del libro era ¿Por qué los alcaldes han de gobernar el mundo? Y se basaba, sí, Benjamin Barber se llama. Entonces, Barber decía, si juntas 4 alcaldes o alcaldesas de las partes más distantes del mundo, desde Sudáfrica hasta Asia, pasando por Europa o América Latina, al cabo de 10 minutos, esos alcaldes o alcaldesas van a hablar de los mismos temas con un nivel de sintonía espectacular, porque van a hablar de temas que en todas las ciudades se dan al mismo tiempo. Llámese transporte, llámese vivienda, llámese residuos, llámese personas ancianas, llámese elementos de cuidado, elementos culturales. Es decir, si tú haces el mismo ejercicio poniendo en esa misma reunión a los 4 jefes de Estado de esas ciudades, van a tardar una semana en saber cuál es el régimen constitucional de cada país, cuál es la tradición política de ese país, qué pueden o no pueden hacer los jefes de gobierno. Y esa, decía él, es digamos, la gran aparentemente contradicción entre globalismo y localismo, ¿no? Entonces, desde la ciudad, desde Barcelona, hemos tratado de defender la hipótesis de que más allá de las competencias de las ciudades, es importante tener incumbencias políticas, ¿no? Y por lo tanto, al margen de tener o no competencia, si un gobierno de una ciudad quiere asumir los retos y digamos, los desafíos que tiene planteados como ciudad y como ciudadanía, tiene que luchar políticamente para conseguir dar respuesta a esos retos. Estamos en un reto espectacular ahora, que es el reto, digamos, del coronavirus y de la pandemia, que además golpea especialmente a una ciudad como Barcelona. Es decir, si hacemos el retrato robot de cuáles son, en buena parte, los espacios donde más ha golpeado el coronavirus, estaríamos hablando de ciudades abiertas, cosmopolitas, muy densas, que tienen una parte muy importante de población extranjera y que reciben muchos visitantes. Ese retrato robot es el retrato robot de Madrid, es el retrato robot de Milán, es el retrato robot de Barcelona, es el retrato robot de Nueva York, es decir, de ciudades que son densas, que tienen en la densidad una de sus grandes ventajas históricamente y que ahora, de alguna manera, han sido o pueden aparentemente estar penalizadas por el factor de la densidad. Y eso pone, de alguna manera, en cuestión lo que hemos estado viendo en los últimos decenios, que es la acumulación en el espacio urbano de una consideración de ese espacio urbano como un espacio de grandes oportunidades, como un espacio de creatividad, de innovación, como dicen los ingleses, de serendipity, es decir, de posibilidades de que se encuentren situaciones distintas y que generen dinámicas distintas, y precisamente la densidad era un factor significativo en relación a los retos climáticos, ¿no? Porque no había urban sprawl, no había derroche de terreno, y esa densidad aseguraba que esos elementos de creatividad e innovación se dieran y al mismo tiempo aseguraba también una menor digamos, derroche del suelo. Tenía efectos contradictorios desde el punto de vista de polución atmosférica por problemas de movilidad que ahora precisamente estaban intentando resolverse, ¿no? Por lo tanto,
una de mis primeras preocupaciones al ver los efectos que tenía la pandemia fue, de alguna manera, esa amenaza a la idea de que las ciudades eran espacios privilegiados de vida, de oportunidad y de innovación, ¿no? Yo creo que ahora hemos empezado a darnos cuenta de que el reto que tenemos es de incorporar en las ciudades también lo que la pandemia nos está exigiendo, ¿no? Es decir, esa pandemia, ¿de dónde ha surgido? Ha surgido de fenómenos de sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Parece que todo apunta a que son en los espacios periurbanos donde se da el surgimiento de esos patógenos y esa transmisión entre animales y personas, y que esa transmisión en esos espacios periurbanos luego se trasladan a las ciudades, y las ciudades son factores multiplicadores de este tipo de problemáticas, ¿no? Pero, por lo tanto, el reto de cómo combinar creatividad, innovación, oportunidad, espacio abierto, las ciudades como gran, digamos, como gran espacio de creatividad y de tolerancia y de vecindad entre extraños, que es uno de los factores que siempre se ha valorado en las ciudades desde la Edad Media, ¿cómo lo podemos combinar tanto con los retos climáticos como con los retos pandémicos de la pandemia que ahora se plantea, ¿no? Y este es un poco el debate en el que estamos, digamos, inmersos, ¿no? Yo he estado leyendo el año pasado el libro de Richard Sennett, ¿no? Construir y habitar, ¿no? Que me parece un libro magnífico porque hace un recorrido histórico, ¿no? sobre el papel de las ciudades, y menciona en un momento determinado el gran papel que jugó Joseph Bazalgette en el Londres del siglo XIX al entender que la amenaza que tenían que resolver las ciudades era la amenaza del saneamiento urbano. Si no eran capaces de resolver el saneamiento urbano, no podrían continuar, digamos, de alguna manera siendo esos espacios de creatividad, de innovación, etc. De alguna manera lo que estamos comprobando ahora es que tenemos que resolver el tema tecnológico en las ciudades para asegurar, digamos, que lo que fue el saneamiento desde el punto de vista, digamos, técnico y de ingenieros a finales del XIX, pudiera serlo ahora a principios del XXI el factor tecnológico. No solamente el factor tecnológico, pero también el factor tecnológico, ¿no? Es decir, cómo podemos desde la tecnología asegurar que el teletrabajo que estamos ahora, digamos, experimentando de manera, digamos, creciente estos últimos días, lo podamos, digamos, convertir en un factor que al mismo tiempo multiplique esas potencialidades sin tener los efectos negativos. ¿Cómo podemos asegurar controles, digamos, de salud poblacionales amplios sin que esto implique la pérdida de libertades, de derechos y de control por parte de grandes plataformas de control de información y de datos que pongan en peligro muchos de los elementos democráticos que hemos considerado? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar los efectos de cuidado? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos, digamos, hacer más habitables esas ciudades densas, ¿no? Por ejemplo, digamos, lo que en París está haciendo, digamos, Anne Hidalgo, ¿no? Con la idea de un París que tenga a menos de 15 minutos todos los grandes servicios que un ciudadano necesita en una ciudad. ¿Cómo lo podemos plantear también en Barcelona, por ejemplo, y al mismo tiempo aprovechar la densidad para reducir la contaminación y la polución, ¿no? Es un experimento espectacular que me imagino que en Buenos Aires también estáis viviendo, comprobar cómo se ha recuperado el medio ambiente en la ciudad, el aire, el ruido de los pájaros en la ciudad, digamos, la pureza de las aguas de las playas de Barcelona en 3 semanas, ¿no? Es decir, es algo inaudito. Es decir, seguramente de aquí unas semanas veremos informes de cómo, digamos, la gran pausa del CO2 en el mundo ha cambiado en 3 o 4 semanas elementos que parecían, digamos, imposibles, ¿no?
Y esto lo podemos ver también si pensamos en términos de cómo resolvemos los elementos de densidad, vecindad, calidad y cuidado, ¿no? en la propia ciudad. Yo creo que es una oportunidad, ¿no? La oportunidad, digamos, de poder trabajar en las ventajas de la ciudad y al mismo tiempo haber entendido a través de esta pandemia cuáles son los nuevos retos que se nos plantea y cómo tratar de resolverlos. Es otro elemento también importante de las ciudades, históricamente, ha sido el factor de la desigualdad. Vosotros en el conurbano lo tenéis muy claro, ¿no? La relación entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano y los factores de desigualdad que se generan. Aquí también lo sabemos perfectamente. Es decir, hay un elemento que a mí me gusta explicar muchas veces muy visual, que es que si tú tomas el subte, ¿no? el metro que llamamos aquí, en Las Corts, que es uno de los barrios de Barcelona, y bajas al final de las Ramblas en la parada de Atarazanas, has pasado 6 paradas de subte y has perdido 6 años de esperanza de vida. No en el viaje, claro, sino que una persona que vive en Las Corts tiene 6 años más de esperanza de vida que una persona que vive en las Atarazanas. Simplemente a una distancia que a pie es media hora. Entonces, esta desigualdad que ya existía, si la asumimos en lo que es el conurbano de Barcelona, la área metropolitana, se multiplica, porque hay zonas, digamos, del área metropolitana donde los niveles de desigualdad son mucho mayores. Y ahora, con la pandemia, lo estamos comprobando. El factor de contagio se da mucho más en los barrios, digamos, con menores capacidades de renta, etcétera, que en los barrios con más renta, donde el nivel de hacinamiento en las casas es mucho mayor que, digamos, que en las zonas urbanas más amplias, donde los espacios públicos son mucho menores que en las zonas donde hay, digamos, espacios mucho más amplios, etcétera, etcétera. Ahora mismo estaba leyendo el factor de contagio y de muertes que se está dando en Estados Unidos en elementos raciales, ¿no? Es decir, en Chicago hay un 10% de personas de raza negra y el nivel de contagio es del 35%, ¿no? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo trabajamos también? Otro factor histórico de la ciudad que ahora lo podemos analizar desde el tema de la pandemia. Por lo tanto, tecnología, desigualdad, elementos de cuidados, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad muy envejecida. Una tercera parte, en estos momentos es una cuarta parte, pero en el año 2030 será una tercera parte de nuestra población tiene más de 65 años. Y ese es el factor de riesgo más importante en esta pandemia. ¿Cómo trabajamos con la idea de unos cuidados que no sean cuidados, digamos, que institucionalicen esa marginación de las personas mayores, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer lo que Franco Bisaglia hizo hace muchos años en Italia en relación al sistema psiquiátrico y a la eliminación de los manicomios? ¿Cómo lo podemos hacer en el ámbito también de las residencias de ancianos, que estamos comprobando que son un núcleo, digamos, especial de riesgo y de desatención? Podemos hacer como Dinamarca, que hace años que decidió que no habría más residencias de ancianos, que tendrían que vivir en su hábitat urbano, que se debería trabajar desde el domicilio y desde el barrio donde esas personas viven, buscando los servicios especiales para ellos. Es decir, el factor cuidado, ¿no? Cómo somos capaces de trabajar en esa vecindad de extraños, que es una gran ventaja de la ciudad, que al mismo tiempo lo que genera muchas veces es la pérdida de vínculos, ¿no? Cómo podemos trabajar con los vínculos, ¿no? Recuperando vínculos, recuperando elementos de conexión, de comunidad, podríamos llamar, también en el ámbito del cuidado. Por lo tanto, son 3 factores que ahora a mí me interesan especialmente de relacionarnos con la ciudad. Tecnología, el factor desigualdad, el factor cuidado como elementos centrales en una lógica que debería ser de protección, pero no una protección jerárquica y patriarcal como la que estamos acostumbrados, con una visión muy jerárquica, muy estatal de la protección, sino con una visión más cercana, más, digamos, comunitaria de esa capacidad de atención. Y ahí las ciudades también tienen un factor importante.
Joan, yo quiero hacer una consulta, es la siguiente. Decías, la tecnología continúa la labor del saneamiento iniciada en el 19. Ahora, el saneamiento eh, consistía fundamentalmente en grandes obras de infraestructura que vinculaban zonas diversas de la ciudad y que era desde el punto de vista social bastante neutra en el siguiente sentido. Quien estaba incluido en los márgenes de las obras de saneamiento no tenía diferenciación de clase, no tenía, el saneamiento unificaba, era policlasista, era transversal, era neutro socialmente. La tecnología no lo es, en varios sentidos. Los accesos a la tecnología son diversos, los recursos con los que se accede a la tecnología son diversos, pero a la vez la tecnología refuerza formas de separación y no formas de vinculación como el saneamiento hacía. Quiere decir, hay un problema con la tecnología que no había con el saneamiento. Sí, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo y ahora intentaré un poco comentar lo que dices, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que esta crisis nos ha puesto muy encima de la mesa elementos clave, ¿no? Por ejemplo, las escuelas están cerradas, se ha empezado a trabajar con la idea de que los alumnos pueden trabajar desde casa, pero inmediatamente hay familias, en Barcelona son unas 3.000 familias, que no tienen acceso a Internet, ni tienen digamos, el aparataje, los aparatos necesarios como para que eso se dé. Inmediatamente hemos puesto en marcha, ¿no?, un proceso de compra de tablets y de tarjetas, digamos, de datos para poder distribuir esos mecanismos de conexión que hagan, que eviten que esa brecha digital sea mucho más grave, pero evidentemente no podremos resolver la falta de capital cultural que las familias tienen en relación a la tecnología. Es decir, que hay muchas familias donde, digamos, su vida en confinamiento pasa por Internet y otras familias, y por tanto, eso para ellos es muy fácil el encontrar la manera de vincularse a ese nuevo espacio educativo, podríamos llamar, ¿no?, que es el ámbito tecnológico, y en cambio en otros casos no será así. Pero esto también pasaba en parte en el saneamiento, es decir, cuando los años 60 llegó toda la inmigración a Barcelona procedente de Andalucía y de otras partes de España, la lucha de los que empezaban a construir sus casas en las laderas de las montañas que circundan Barcelona fue para que se instalara el saneamiento. E incluso hubo procesos de saneamiento popular que lucharon para conseguir, para empezar ellos mismos a hacer el saneamiento, porque el Estado no les aseguraba ese saneamiento, ¿no? Es decir, que el saneamiento también tuvo una lógica de lucha democrática para conseguir que eso sucediera y que se mejoraran las condiciones de salud. Ahora estamos un poco viendo que ese factor aparentemente de emergencia que tenemos planteado con la pandemia lo hemos de convertir en algo estructural. Hemos de conseguir que, entre comillas, el saneamiento tecnológico llegue a todas partes, a pesar de que con esto no resolveremos elementos de desigualdad que existen. Este es un factor importante, ¿no? Y esto nos plantea, lógicamente, exigencias de carácter democrático que han de ser claves en este sentido. Por ejemplo, que los accesos a este tema sean digamos, gratuitos, o que no incorporen una barrera de precio, que los contenidos pasen a través de sistemas operativos abiertos. Ahí, por ejemplo, tenemos la presencia de grandes plataformas que están operando e intentando conseguir que digamos, la plataforma de comunicación sea la de estas compañías privativas, con lo cual la extracción de datos y el control va a ser mucho mayor. Cuando aquí hay un debate político sobre qué está planteándose. Y luego tenemos un ejemplo muy interesante también que ha ocurrido con la tecnología, que nos demuestra esa potencialidad, que es la aparición de los makers, ¿no? Es decir, de golpe han
hemos empezado a saber para qué sirven las impresoras de 3 dimensiones, porque estaban distribuidas en algunas bibliotecas, en algunos centros, y han empezado a elaborar máscaras, han empezado a trabajar con respiradores, han empezado a conectar entre ellos esos makers, trabajando en una información, utilizando el conocimiento, que es un conocimiento libre, que han puesto a disposición de esa producción, ¿no? Esto también nos indica que elementos como las ciudades habían perdido su base industrial, ahora probablemente necesitan recuperar una cierta base industrial de nuevo tipo a través de nuevos mecanismos que no sean los tradicionales. Es decir, porque si no, el nivel de dependencia que tenemos en relación al exterior es mucho mayor. Por lo tanto, yo acepto la idea de que la tecnología no es algo neutral, que técnicamente sí, que no es un mero instrumento, sino que representa, digamos, un debate político donde hay ganadores y perdedores, donde hay una distribución no neutral de costes y beneficios, y que hemos de utilizar esa tecnología en relación a los retos que tenemos planteados. Hay alguien, por ejemplo, la revista Jacobin, ¿no?, que es una revista de la izquierda de los demócratas en Estados Unidos, está planteando que se debería nacionalizar Amazon, ¿no?, porque piensa que Amazon está comiéndose todo el mercado de distribución, y al final esto es una infraestructura de carácter público, y esa infraestructura de carácter público debe ser asegurada como históricamente fue el sistema de correos, ¿no?, que era un sistema público de distribución. Entonces, yo creo que ese tipo de debates nos plantean nuevos retos también ante los dilemas que muy bien planteabas antes, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Joan, muchas gracias. Quería consultarte lo siguiente. Insistiendo, parece que se está desviando un poco la conversación más hacia tecnología y ciudades que hacia ciudades en general, pero de todas formas, ¿no? Pues uno de los temas que vos habías sugerido, o que tú habías sugerido como posibles de tratar, era no solo el de la ciudad, sino también el de la normalidad, ¿no? Y como bien exponías al comienzo, un aspecto importante de la normalidad en las ciudades era la normalidad de la comunicación, la normalidad del intercambio, también la normalidad de la anonimidad en las multitudes, ¿no? Y además de los retos que supone la extensión de la tecnología, la brecha digital, etcétera, aparece también como una posible sombra la cuestión de la privacidad, la disponibilidad de los datos de los individuos luego de que esas tecnologías están a cargo, sea de privados o del Estado. Y creo que hay ahí también una discusión respecto de si esa necesidad de controlar la circulación de esos datos y la circulación de información respecto de los individuos que utilizan esas tecnologías deben aplicarse solamente en circunstancias excepcionales como aquellas en las que estamos, o si estas circunstancias excepcionales podrían volverse una nueva normalidad. Entonces mi pregunta es doble. Primero, la cuestión de la relación entre tecnología, privacidad en el marco de la ciudad, y la segunda, en relación con la cuestión del teletrabajo que mencionabas al comienzo, si una generalización del teletrabajo en las circunstancias en las que estamos viendo en los últimos tiempos no podría atentar quizás contra ese aspecto de la vida de la ciudad que considerábamos normal, que es la circulación, el intercambio, la relación con otros, que no es definitivamente igual a lo que era cuando se vuelve telemática y no real, digamos. Sí, son dos grandes temas. Tampoco no tengo una respuesta muy taxativa. Sobre el primero, sobre el tema de la privacidad y el control, yo diría que un poco lo que le comentaba Alejandro antes. Yo creo que el factor, digamos, de politizar el debate tecnológico es clave, ¿no? Y por lo tanto, evitar esa visión instrumental neutra de la tecnología. Y eso quiere decir, por ejemplo, discutir sobre si el software que utilizas es un software abierto o no, si el control de los datos es un control que pueden mantener no solamente las administraciones públicas, sino los propios usuarios, ¿no? Por ejemplo, es muy distinto, digamos, que tú tengas capacidad a través de una aplicación de saber cuál es tu estado de salud y que ese estado de salud lo puedas controlar
y que al mismo tiempo puedas advertir a las personas de tu entorno que has tenido un problema de salud que puede afectarles a ellos, que esa dimensión de control sobre la salud la tenga el Estado, que de alguna manera decida, digamos, de manera, digamos, sin control de ningún tipo por tu parte ni por parte de la comunidad, el poder decidir a quién le otorga digamos, el calificativo de verde, ¿no? Que ahora vemos en China, ¿no? En Hunan, el de verde, amarillo o rojo, ¿no? Es decir, yo creo O que ahí también hay... que la tenga un privado, ¿no? No solamente el Estado, sino Claro, también que el control sobre esos datos claro, sea un pero privado. fíjate, por ejemplo, el debate que había sobre unas pastillas, ¿no? Que se vendían, ya se han empezado a vender, con las cuales tú te las tomas. Entonces tú tienes una aplicación en el teléfono y esa aplicación te dice, porque a veces nos olvidamos, tenemos que tomar las pastillas 3 veces al día. Entonces la pastilla da una señal a tu aplicación y por lo tanto tú por la noche puedes comprobar si te has tomado las pastillas que tenías que tomarte. Esto aparentemente es una facilidad en relación al cumplimiento de las condiciones sanitarias. Lo que no está claro es que esa señal no solamente de la de a ti, sino la de a tu sistema de seguro privado, a tu sistema de seguro público, que puedas luego tener, digamos, entre comillas, represalias por el hecho de no haber cumplido aquel tratamiento que te había dado, digamos, vidrioso, en el sentido que puede perfectamente pasar rápidamente de un sistema de mejora de las condiciones de salud de las personas, piano, de la idea de salud. Pero la segunda cuestión de Nicolás, bien, yo creo que también estamos viendo, digamos, es decir, es evidente, ¿no?, que una primera lectura de lo que está ocurriendo con el teletrabajo nos está diciendo que puede ser lo mismo trabajar aquí en la ciudad que trabajar fuera, y por tanto el factor vínculo, el factor relacional tendría menos sentido. Yo creo que sigue esto siendo una visión limitada de la cuestión, porque yo creo que lo que estamos comprobando ahora es que el factor teletrabajo sí que nos está diciendo que hay muchas cosas que podríamos hacer a partir de ahora sin tener que desplazarnos, pero al mismo tiempo hay muchas otras cosas con las cuales vemos las limitaciones del teletrabajo, ¿no? Y esto está generando, al menos aquí en Barcelona, por ejemplo, unas dimensiones de creatividad espectaculares en los balcones de la ciudad, cuando sale a las 8 de la noche la gente a aplaudir, se hacen conciertos, se hacen, digamos, performances en los balcones, en las terrazas. Hay unas ganas de conectar y de seguir conectado físicamente, presencialmente, que no han quedado, digamos, relegadas por el factor, digamos, virtual, ¿no? Yo creo que no tenemos aún datos, históricamente ya se ha planteado este tema históricamente, no tenemos datos que nos permitan avalar que el teletrabajo lo que hace es reducir los factores de presencialidad y de conexión, más bien al revés. Lo que está es generando más elementos de conexión, ¿no? Yo creo que esto lo hemos de ir contrastando en el futuro, porque hay factores, digamos, por ejemplo, de serendipity que antes comentaba, que son factores muy específicos de la ciudad, que normalmente cuando tú trabajas solamente con tu sector laboral o social no se dan estos factores de creatividad, ¿no? Es decir, este es uno de los elementos, por ejemplo, que se considera negativo de Silicon Valley, ¿no? Que lo que hace es reunir a muchos especialistas en un mismo tema, o cual concentra especialización, pero reduce innovación por el efecto, digamos, contagio, en este caso, el efecto contagio que se puede dar por el factor de cruce, ¿no? Lo que yo creo que sí que refuerza mucho, y en esto estamos, yo creo, muy interesados en Barcelona, es en reforzar todos los aspectos de ciencia, de conocimiento, de universidad, es decir, reforzar muchísimo los aspectos de conocimiento, ¿no?, como elementos clave, ¿no? Y de hablar de ciencia ciudadana mucho más, ¿no? Y de cómo trasladar, ¿no?, ese debate que hay ahora con los epidemiólogos, ¿no? A los cuales se les piden certezas, ¿no?, que no pueden dar,
en relación a dimensiones sociales que exigen un acompañamiento, ¿no? Es decir, cómo en las ciudades podemos trabajar en 3 elementos para mí clave. A partir de ahora en Barcelona estamos hablando ya del post-COVID, ¿no? De qué pasa en el desconfinamiento, ¿no? Cómo podemos trabajar en 3 factores clave que deberían ser pautas de salud, viabilidad social de estas pautas, logística a la hora de plantear alternativas, ¿no? Cuando las 3 cosas no funcionan, esto no funciona. Es decir, tú no puedes decir a la gente, puede ir al teatro, pero solamente a 1/3 del aforo, con máscara, guantes y con presión de temperatura antes. Tendrá que llegar 1 hora antes porque hay una cola enorme para evitar la distancia social, para conseguir distancia social. En estas condiciones yo no voy al teatro. Por lo tanto, o encontramos unas pautas de salud que permitan que la viabilidad social se dé y una logística que lo permita, pero, por ejemplo, ¿quién nos dice que podamos trabajar en elementos transmedia que hagan que esa dimensión cultural presencial pueda también al mismo tiempo aprovecharse de un elemento virtual? Un elemento virtual que forzosamente deberíamos incorporar con un cierto pago, con una cierta capacidad de pago para la creatividad. Y este es un factor que ahora tenemos clave, ¿no? Es decir, cómo conseguimos que la gente incorpore, digamos, la idea de pagar para acceder a elementos de carácter virtual. Porque si no lo hacemos, esto va a poner en peligro muchísimas pautas de creatividad, ¿no? Joan, yo quisiera regresar un poquito al tema de la desigualdad. Tú hablas desde una experiencia de una ciudad que es a la vez próspera y muy homogénea. Tú decías, es cierto, en 6 estaciones de metro hay 6 años de esperanza de vida de diferencia, pero a pesar de eso, Barcelona es una de las ciudades más integradas socialmente, económicamente y culturalmente, yo diría en este momento, del mundo. Nosotros venimos siendo testigos de un proceso de producción de ciudades segregadas. Buenos Aires era una ciudad más o menos homogénea hace 50 años y es hoy una ciudad terriblemente desigual. Pero a la vez somos testigos de un proceso de segregación entre ciudades, no solo adentro de las ciudades. Madrid y Buenos Aires tenían una estructura social mucho más parecida en los años 70 que la que tienen hoy, y así sucesivamente. ¿Crees que las consecuencias de la pandemia en términos de capacidades locales van a aumentar esa propensión a la segregación o ves alguna ocasión de reducirla? Sí, esta es una pregunta complicada porque es cierto que, digamos, hay dimensiones de ciudad. Nosotros tenemos una ciudad, Barcelona es una ciudad muy pequeña, ¿no? Tiene 100 kilómetros cuadrados, Madrid tiene 600 kilómetros cuadrados, Barcelona tiene 1.600.000 habitantes, Madrid tiene 3.200.000, o sea, el doble de habitantes en 6 veces más de territorio. Barcelona es la ciudad más densa de Europa en estos momentos, ¿no? Pero eso, que de alguna manera le da esa homogeneidad, no evita que haya procesos de segmentación más allá de los límites de la ciudad, en lo que llamaríamos la área metropolitana. La área metropolitana de Barcelona tiene 650 kilómetros cuadrados, es como Madrid, con 3,5 millones de habitantes. Y ahí sí que se empieza a dar un cierto proceso de segmentación. Hay ciudades mucho más residenciales como Sant Cugat, ciudades mucho más, digamos, segregadas como sectores de Hospitalet, de Santa Coloma, etc. No voy a entrar en detalles. Pero evidentemente el nivel de segmentación que tenéis en Buenos Aires o en otras grandes ciudades de América Latina es mucho mayor. ¿Se va a seguir dando este proceso o no? Yo creo que sí. Es decir, es un proceso, es decir, digamos, las previsiones de Hábitat 3 que se hizo en Quito hace 3 años, ¿no? Que había una previsión de crecimiento urbano y llegaba al 60% en el 2030 o 2040, no me acuerdo, de la población mundial viviría en urbes, ¿no? Eso es evidentemente una tendencia que parece bastante imparable y que al mismo tiempo genera más procesos de segmentación. Yo creo que la única manera de plantearse este tema es de entender
digamos, el cómo relacionar las dimensiones de gobernanza con las dimensiones de problema. Es decir, tenemos estructuras de gobernanza pensadas en términos de segmentación que tienen que responder de manera segmentada a realidades agregadas desde el punto de vista de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que las costuras municipales que tenemos planteadas en la área metropolitana no nos funcionan, porque el problema es metropolitano, ¿no? Es decir, tenemos 6 grandes hospitales de referencia, 4 en la ciudad y 2 en el área metropolitana. Hemos estado trabajando en los hospitales de la ciudad porque el ayuntamiento se ha puesto a trabajar en ellos, pero la dimensión metropolitana, el gobierno catalán no ha sido capaz de resolver las dinámicas metropolitanas. Las policías locales, hay policías locales de Barcelona y policías locales en cada ayuntamiento, se están dando cuenta que tienen que trabajar más articuladamente porque las dimensiones de seguridad y de protección civil exigen ir más allá de las fronteras que en muchos casos ni existen entre una parte de una calle y la parte de la otra que es de otra ciudad. Entonces, hay un problema de escala, ¿no? Hay una dimensión, digamos, de escala de problema que exige una dimensión también de escala de gobierno. Y eso no está planteado. Y por lo tanto hay un problema, es decir, ¿cómo pasamos, antes lo comentábamos, ¿no? Cómo pensamos las soluciones desde los problemas y no desde la jerarquía y de las competencias. Y eso es muy importante porque la tradición administrativa es una tradición pensada en términos de jerarquía y de competencia, claro, no en términos de territorialidad, de proximidad y de problema, ¿no? Trabajar en red no quiere decir pasarse el problema de uno a otro. Quiere decir conjuntamente entender que tenemos un problema que no puedo resolver solo. Y ahí, entonces, es decir, Buenos Aires o Barcelona no pueden pensar que el problema que tienen como ciudad es independiente del que tenga algunos municipios del conurbano o algunos municipios del área metropolitana de Barcelona. Ese problema del conurbano es el problema de Buenos Aires y el problema de la metropolitana es el problema de Barcelona. Lo que se necesita es una capacidad de gobierno conjunto que permita trabajar en ello, entendiendo que seguramente es buena la pluralidad, pero al mismo tiempo la capacidad de coordinación en temas clave como, por ejemplo, yo diría, residuos, movilidad, seguridad, salud, vivienda. Esos elementos deberían tener, digamos, fórmulas de gobernanza conjunta, porque si no es muy difícil abordarlas, ¿no?